Continuando con el diplomado especializado en proceso contencioso administrativo y el procedimiento administrativo sancionador, el tema a tratar hoy es estructura y tramitación del procedimiento administrativo sancionador. Para ello contamos con la presencia de un distinguido profesional, es abogado por la Universidad de Piura, con amplia experiencia en el ámbito de la administración pública, en lo relativo al manejo de consultas e informes legales correspondientes a las actividades de todos los niveles de gobierno. Máster en la Administración y Gerencia Pública por la Universidad de Alcalá, egresado de la Maestría en Gerencia Pública de la Universidad Nacional de Ingeniería, miembro de la Red de Expertos Iberoamericanos en Fiscalización, Unión Iberoamericana de Municipalistas, así como de la Federación Iberoamericana de Antiguos Alumnos del Instituto Nacional de Administración Pública de España. Actualmente se desempeña como asesor de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. Por favor, pido un fuerte aplauso para el doctor Roberto Vaca Merino. Bueno, muchas gracias a todos primero por los aplausos. Espero que cuando terminemos haya más aplausos. Espero que pueda haber expectativas. Bueno, básicamente el tema de hoy vamos a aterrizar un poco más de lo que vieron, entienden en la primera clase de sancionador respecto a los principios y la naturaleza del proceso administrativo sancionador. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a ver ya el tema, digamos, de la tramitación, de cómo es el procedimiento en sí, el procedimiento marco en general, porque efectivamente el proceso sancionador a nivel peruano ya tiene ciertas particularidades de acuerdo al ámbito en el cual nos manejemos, ya sea a nivel, por ejemplo, ¿no? de procesos de contrataciones del Estado o a nivel de procesos de defensa de la competencia. En realidad hay matices dentro de cada procedimiento especial, digamos, sancionador, pero en general lo que prevé la ley de procedimiento administrativo general, básicamente nos referimos a dos artículos, el 234 y el 235. Es unas reglas generales, digamos, comunes a todos los procesos administrativos sancionadores en los que se desenvuelve la administración pública, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese marco general, digamos, que fija la ley de procedimiento administrativo general, básicamente quiero que tengan en cuenta un concepto muy claro, que este procedimiento no es la finalidad, el objetivo final de este procedimiento, la sanción de por sí del administrado, sino del administrado, o incluso ya si vamos al ámbito disciplinario, a un funcionario o un servidor público que también es sujeto a una potestad sancionadora, pero ya de carácter disciplinario. Pero no es la finalidad de por sí buscar de todas maneras la sanción, sino que el procedimiento sancionador se ha fijado como tal y por lo tanto no es sujeto a determinados principios que ustedes ya han conocido en clases anteriores. Está sujeto a estos principios y deben respetarse estos principios, porque justamente lo que se busca es que el procesamiento de una supuesta infracción y de eventual sanción que pudiera haber por ello se dé dentro del marco de un proceso regular, un proceso en el cual se garantice sobre todo el derecho de debida defensa, en el cual el administrado tenga la oportunidad de plantear sus argumentos, sus alegaciones, sus pruebas, que efectivamente haya una equidad en el trato, que efectivamente la administración no tenga ya determinada una sanción al respecto, sino que justamente en base a esos principios y a un procedimiento regular que se fija básicamente en estos artículos que mencioné, se pueda llegar a un resultado final, pero en el marco de este procedimiento. O sea, no se puede escapar de este procedimiento, porque si nos escapamos de este procedimiento ya implica una nulidad de lo que se actúa en el proceso. Entonces, es importante justamente sujetarnos a estos márgenes, y después de estos márgenes ya trabajar dentro de esos márgenes las regulaciones ya específicas que pudieran haber de los procedimientos dentro de las entidades públicas en las que nos compete trabajar, en el ámbito en el cual nos desarrollamos. Entonces, es por eso la importancia de esta estructura y este ordenamiento que fija la ley de procedimiento administrativo general, y por qué tenemos que tener en cuenta este procedimiento para ir hacia adelante en el marco de un proceso sancionador garantista que proteja los intereses también, tanto de la administración, pero también del administrado que es sujeto a esa potencia sancionadora, que no puede verse tampoco
excesivamente afectado, ni ya de por sí el hecho de estar en concurso con un proceso sancionador ya de por sí implica un problema para cualquiera. Más aún si efectivamente los elementos probatorios o los elementos que llevaron a ese proceso no son los debidamente establecidos, y menos aún si se le plantea indefensión, si finalmente ese proceso no está llevado de buena manera, finalmente el proceso no cumple con las garantías mínimas que debe tener, y por lo tanto esa persona puede alegar en algún momento que finalmente ese proceso no le permitió una defensa válida, que no le permitió contar con los elementos adecuados, conocer los hechos que le imputaban, conocer cuáles eran los elementos que implicaban una presunta responsabilidad de su parte, y finalmente cuál fue el criterio, cuál fue la motivación que tuvo el órgano sancionador. Ya veremos ese detalle después de una nueva evaluador en el procesamiento de la presunta responsabilidad que se le imputaba. Entonces, tener algunas consideraciones generales. Como verán, las filminas no son excesivas, son básicamente muy puntuales, porque la idea no es rellenarlos de filminas ni cargarlos de demasiada información. Básicamente la idea es que traten de entender el esquema del proceso, y cualquier duda que pudieran tener, tengan a bien en cualquier momento, levanten la mano y me interrumpen y me preguntan lo que tuvieran alguna duda de lo que está hablando, o lo que al final de la exposición pudieran tener de todo. Entonces, finalmente, en relación a las pautas iniciales, este esquema es básicamente general, como le venía diciendo a las personas que estuvieron escuchando, es el esquema que plantea la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y este esquema ya después es detallado, pero dentro de esos márgenes, por otros procedimientos especiales que pudieran tener ya determinadas entidades o determinados ámbitos. Los casos más concretos que estaba estableciendo era, por ejemplo, el tema de contrataciones, el ámbito de contrataciones o el ámbito de defensa de la competencia, o bueno, ya tenemos últimamente el tema de la Potencia Sancionadora y Contraloría General de la República, que también deben algunos conocer, que recientemente ha empezado a ejercer esa facultad. Entonces, cada de esos procedimientos tienen ciertos caracteres distintos, pero siempre enmarcados dentro de lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, y siempre bajo el respeto a los principios que establece el 230 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que ustedes han podido ver en detalle en las veces anteriores. Entonces, básicamente, como les venía diciendo, ¿por qué este proceso administrativo sancionador debe ser bastante garantista y tener en cuenta mucho los derechos del administrado? Porque justamente el administrado se va a ver perjudicado en esta situación, se va a ver afectado, va a ver sancionado pecuniariamente o otro tipo de sanciones que pudieran haber. Y entonces se busca que ese procedimiento sea lo más garantista posible para evitar que el administrado pueda alegar una excesiva parcialidad de la administración, que no tuvieron en cuenta sus argumentos, que no hubo una adecuada valoración de las pruebas, que no se le notificó en el momento adecuado, por ejemplo, que la notificación, la comunicación de los supuestos hechos en los cuales incurrió no fue debidamente clara, no fue dada en el momento oportuno, que no supo quién era el órgano que lo estaba juzgando, que lo estaba revisando la situación. Entonces, todos esos supuestos tienen que tenerse muy claros al momento de iniciar un proceso administrativo sancionador, porque finalmente, si se va a determinar una sanción, este debe ser garantizar los intereses del administrador. O sea, si finalmente el proceso lleva a una sanción, tiene que ser resultado de haberse llevado conforme a estos lineamientos que pasaremos a exponer. Todo este proceso debe tener en cuenta la base de todo el proceso administrativo sancionador, esos principios de derecho administrativo sancionador que están fijados, los han recogido de manera positiva en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en la 230. Este procedimiento sancionador, alguna gente se equivoca en el sentido de que debemos sancionar de por sí. O sea, que la sanción, en términos sancionador, a veces es un enemigo del mismo procedimiento sancionador, porque se dice, si no hay sanción, que la comisión, la Secretaría Técnica, el órgano evaluador, el instructor, como se denomine de acuerdo al ámbito en el cual nos manejemos, no ha realizado bien su labor, digamos, puede ser. No tuvo en cuenta demasiados elementos, no juzgó bien las pruebas que había, finalmente no ha llegado a una sanción. Entonces muchas veces la gente se sorprende
la administración no ha sancionado, a pesar de que está iniciando un proceso sancionador. Pero el término sancionador es la finalidad última que llega si es que se determinan todos los elementos probatorios correspondientes, si los elementos de convicción de quienes tienen a cargo este procedimiento son suficientes para determinar una sanción de parte de la persona que incurrió en esa infracción. Y por consiguiente, si es que se llega a eso, ahí sí podemos hablar de que hay una sanción. Pero si finalmente el proceso, con todas las garantías, sujetándose a todos los procedimientos adecuados, llega a la convicción de que no hay elementos para determinar una infracción y por consiguiente una responsabilidad y una sanción de parte del administrado, entonces no es motivo para alarmarnos o para cuestionar el procedimiento que se ha llevado a cabo. Si el procedimiento se ha llevado a cabo conforme a un trámite regular, conforme a las características que tiene el proceso administrativo sancionador y conforme a las características que tiene el mismo, entonces no podemos decir, no se podría cuestionar ese procedimiento. La decisión final que se tome en ese procedimiento, se ha llevado conforme al procedimiento regular, no tendría motivo de queja o de preocupación o de cuestionar la actuación de quienes tuvieron a cargo ese procedimiento. Entonces, no confundamos el término que sea sancionador y el proceso que finalmente conlleve, de ser el caso de una sanción, con que sea la única finalidad, aunque sea el único objetivo al que llegar en el proceso sancionador. Y el proceso sancionador básicamente lo que trata es de darle garantías al administrado de que su situación va a ser evaluada conforme a un determinado parámetro y procedimientos regulares. Entonces, entrando a las características que tiene este procedimiento, básicamente, como se dice ahí, solo constituyen conductas sancionables, y lo han visto ustedes en el tema del principio de tipicidad, las conductas que se encuentran tipificadas expresamente y que se ha comprobado su existencia. Este tipo de conductas implica que efectivamente tienen que estar previstas previamente. No se puede crear situaciones, no se puede crear conductas, supuestos tipos de infracción, si no están previamente determinados por ley o por su norma que desarrolla la ley. Entonces, ¿qué tiene que ver en este punto con el tema del procedimiento? Si este procedimiento administrativo sancionador no se cumple con el debido proceso, con el debido curso del mismo, no se garantiza la participación del interesado, se debe determinar, puede implicar incluso la nulidad del procedimiento que se lleve a cabo. Tiene que garantizarse la participación del interesado, del tercero, del administrado. Tiene que darse la participación del mismo, poder presentar sus alegatos, poder presentar sus argumentos necesariamente en el proceso administrativo sancionador. No puede dejársele de lado al administrado en estos casos. Entonces, esto nos obliga a las personas que tienen a cargo los procesos administrativos sancionadores a tener muy en cuenta los lineamientos que fija la ley del procedimiento administrativo general y los que pudieran establecer por los respectivos ámbitos o entidades. Es por ello que tiene que salvaguardarse siempre la participación del administrado y que efectivamente se le dé la oportunidad de brindar sus interacciones, de brindar sus propuestas, de dar la oportunidad de que efectivamente este administrado participe en el proceso. Hay un momento claro en el cual se le notifica y el administrado presenta sus argumentos de descargo, en el cual el administrado puede plantear cuáles son los argumentos que tiene para, en su entendido, desvirtuar el supuesto de infracción en el cual se le está incurriendo o asumiendo que tiene. Un punto a tener en cuenta también es que los procesos sancionadores son evidentemente documentales. Hay muy pocos casos en los cuales hay tipo de informes forales, alegatos forales. Básicamente el proceso sancionador se sustenta en elementos documentales. Básicamente las pruebas son documentales. Entonces, mucho gira en torno al tema documental, y eso hay que tenerlo en cuenta en el trámite del procedimiento que vamos a ver con mayor detalle. Si nos vamos a cómo inicia este procedimiento administrativo sancionador, básicamente siempre se inicia de oficio. Como decimos ahí, bien por propia iniciativa de la entidad, del órgano que va a dirigir este proceso administrativo sancionador, como por consecuencia de una orden superior de la misma entidad o una petición motivada de otra entidad, de otro órgano, o por una denuncia que reciba el órgano sancionador. Entonces,
Una cosa muy puntual que hay que tener en cuenta es que la norma prevé, el 234 prevé en general, que como ideal diferenciar la estructura del órgano que se encarga de este procedimiento sancionador, diferenciar entre la autoridad que conduce la fase instructora, como la denomina la ley de procedimiento administrativo general, y la que decide la aplicación de la sanción. Siempre y cuando, y eso precisa la ley de procedimiento, cuando la estructura de la organización lo permite. Ese es un tema muy a tener en cuenta, porque lo que se busca es efectivamente que quien propone, quien evalúa en primera instancia, determina, efectivamente notifica al administrado, evalúa los elementos probatorios, recoge lo que dice el administrado y propone una sanción, no sea quien a la vez imponga la sanción, por un tema de efectivamente evitar situaciones de parcialidad, que justamente haya un nuevo análisis por parte de otra instancia que no ha participado en la etapa previa. La etapa previa de instructora no condicione el resultado al cual se llegue a la etapa instructora, condicione a la etapa sancionadora. Entonces, eso se busca esa diferenciación. Lo ideal es que haya diferenciación entre los órganos, salvo que por la estructura organizativa, el tipo de organización en la cual nos encontremos, no sea posible fijar ese tipo de diferenciación. Muchas veces creo que en general se está buscando existir esa diferenciación entre instructor y el órgano sancionador. Yendo por ejemplo al supuesto que ponía, ¿no? El tema por ejemplo de defensa de la competencia. En el caso de COPI, por ejemplo, el órgano instructor es la Secretaría Técnica de la comisión correspondiente, y quien aplica la sanción es la comisión. Pongamos, la comisión de barreras burocráticas es la que aplica la sanción, el órgano colegiado es el que aplica la sanción. Pero ya en una segunda instancia es el tribunal de defensa de la competencia, es el que define ya la sanción o no que pudiera haber el administrado. En ese caso se ha hecho la diferenciación en lo que podían hacer ahí, trabajando en la misma comisión, pero por un lado la Secretaría Técnica, por otro lado la comisión en sí como colegiado, esa diferenciación entre instructor y sancionador. Hay casos más notorios, más notables, ¿no? Como en el caso del procedimiento sancionador que ahora está fijando la Contraloría General de la República, en la cual sí hay una delimitación bien clara, es una entidad más grande y ha creado órganos específicos para ese tipo de procedimientos, en los cuales hay un órgano instructor y un órgano sancionador, así delimitados claramente los dos. Entonces, este órgano instructor realiza toda la fase instructiva, la parte de evaluación, la parte de análisis de los descargos de la parte involucrada, del posible sancionado, y propone finalmente, luego de todo un procedimiento y evaluación correspondiente, propone una sanción, una propuesta de sanción hacia el órgano instructor, este órgano sancionador. Y este órgano sancionador es finalmente el que evalúa todo, decide la sanción o no. Entonces, lo que busca la ley de procedimiento administrativo general es que haya esa posibilidad de que una nueva evaluación, que haya otro órgano, otra entidad, otro nivel, otra instancia que pueda evaluar ya la parte de aplicar o no la sanción, de que recoja todo lo actuado en la fase instructora y en base a ese análisis nuevo puede determinar si efectivamente de acuerdo al actuado en esa fase instructora puede llegar a elementos de convicción para aplicar una sanción correspondiente. Es ahí recién en la cual se aplica la sanción, en esa segunda instancia, en esa segunda parte, más que instancia, porque son dos partes, parte instructora y parte sancionadora. Entonces, en esta segunda parte es donde se decide finalmente la aplicación o no de una sanción. Entonces, la ley del procedimiento busca esa diferenciación para evitar situaciones de que se pueda cuestionar de que si tú mismo iniciaste el procedimiento, comunicaste, notificaste al presunto infractor, posteriormente evaluaste lo que dijo ese presunto infractor, tú evaluaste las pruebas, todos los elementos que tenías también ya habías generado de oficio, y finalmente de acuerdo a eso determinas a tu criterio como órgano instructor que corresponde aplicar una sanción, darle la posibilidad al administrado de que esa evaluación previa, todo ese análisis, todo ese trabajo que se ha hecho en fase instructiva, pueda finalmente ser materia de una revisión final por parte de otra instancia que no ha tenido nada que ver con la etapa instructora, en
no se ha mezclado con la evaluación previa, que no ha notificado, que no ha intervenido en la parte de evaluación de los argumentos de la parte post-infractora, y que esa parte pueda dar una nueva revisión a todo lo que se ha actuado, y en base a eso ya fijar una posición y determinar si la propuesta de sanción que fija la parte instructora es válida o no, si corresponde aplicar la sanción o no, o también podría, entre los criterios de gradualidad, poder decir que la infracción es menor a lo que establece el órgano instructor. Finalmente, que hay elementos eximentes que no implican una responsabilidad de parte del administrado, y por consiguiente no aplicar la sanción. O sea, cabe la posibilidad de una atenuación o de una sanción, o finalmente de no ninguna sanción al respecto, ¿no? O sea, queda en libertad. El órgano sancionador es totalmente autónomo con respecto al órgano instructor en relación a la decisión que toma. Entonces, justamente se busca que haya esa diferenciación. En general, en la mayoría de procedimientos sancionadores está presente de una u otra forma, como ya sea muy, con el límite muy reducido, como en el caso de la comisión de Intecopi, o de manera más clara, con órganos diferenciados claramente, como en el caso de Contraloría. Otro supuesto que viene a mi cabeza es el tema de, por ejemplo, en el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? También es en última instancia, bueno, previamente ya han evaluado otras instancias, la fase sancionadora de contratistas y de quienes intervienen en el proceso de selección. Entonces, en general, se debe buscar esa diferenciación entre órgano instructor y órgano sancionador, y delimitar claramente las competencias que tiene cada uno de ellos, las funciones que tiene cada uno de ellos. Básicamente, quien lleva la gran carga, digamos, de toda esta fase del procedimiento sancionador, es el órgano instructor. Básicamente es quien recoge, quien analiza, y el órgano sancionador ya sería una etapa en la cual, más que todo, ya se recoge todo lo que se ha actuado en la etapa instructora, y en base a eso se toma una decisión final en función a lo que ha trabajado el instructor. Entonces, la clave del procedimiento sancionador viene sobre todo por el lado de la fase instructora. Hay instructores donde establece con mayor claridad, donde si se trabaja bien, si efectivamente esa instructora es exhaustiva, es detallada, tiene en cuenta las garantías, se permite la participación como debe ser del administrado, se tiene en cuenta todos los elementos para establecer una propuesta de sanción o no, yo creo que se tiene avanzado gran parte de la validez y de la certeza del procedimiento sancionador. Yo creo que en la parte instructora es donde realmente ya establece muchas cosas que en la parte sancionador ya no va a poder por tiempo y por ya competencias no va a poder ya hacer. Entonces depende mucho de una buena fase instructora para poder establecer, llegar a la convicción clara de la existencia de una infracción y por consiguiente que amerite una sanción o no al administrado. Entonces creo que en esa fase instructora es donde se debe incidir más, sin perjuicio de que todas las fases, tanto la instructora como la sancionadora, tengan en cuenta todos los elementos y los principios establecidos por la ley del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, como decíamos, esta diferenciación es siempre y cuando la organización de la entidad lo permite. A veces hay que adecuar un poco la organización, a veces la estructura, para que permita esa diferenciación entre estos dos órganos, tanto el sancionador como el instructor. Otro punto a tener en cuenta en principio es que los hechos declarados por las resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades, se denomina la subordinación. Básicamente eso se entiende en el sentido de que, obviamente, si hay una sentencia firme consentida que justamente incide sobre este hecho, la administración, en función a este respeto a las decisiones judiciales, debe simplemente buscar el mismo y debe tener en cuenta esta situación en el procedimiento que esté llevando. Ya la vincula de esta manera. Si efectivamente durante el transcurso del proceso sancionador vemos que hay una resolución judicial que tenga esas características, que incide en el tema, en el hecho que es materia del procedimiento administrativo sancionador, finalmente esto va a vincular al órgano instructor o órgano sancionador, si es el caso, que estuviera bien la situación. Entonces,
Sí. Usted se está refiriendo ahí en el caso que haya un pronunciamiento de una jurisprudencia vinculante. O sea, una sentencia judicial firme que esté consentida, que ya haya pasado, ya simplemente se haya... otro proceso parecido al que está... que esté viendo los hechos. Ahí ya un poco yo creo que ya la idea es que se vincula mucho al tema de non bis in idem, que habrán tratado en algún momento, supongo. Que básicamente si el mismo hecho está siendo materia de un proceso judicial y en ese proceso judicial se llega a una decisión final firme y consentida, obviamente la administración no puede actuar en contra de ese proceso hasta esa decisión. Pero ¿cómo puede haber un proceso judicial si todavía no se termina la etapa administrativa? Pero eso es factible, puede darse el caso, porque son vías distintas. Eso se da mucho más bien, es una situación... Se refiere a lo penal y lo administrativo. Puede darse lo penal en lo administrativo, lo civil en lo administrativo. Eso pasa mucho, sobre todo en el caso ya de responsabilidades de funcionarios que se ven en temas sancionadores. Lo usual es que no debería non bis in idem. O sea, debería, la clave ahí, yendo un poco a otro tema, pero el tema del non bis in idem, la clave es diferenciar si hay el mismo sujeto, el mismo fundamento. La clave es la diferencia del fundamento, ¿no? Puede ser el mismo sujeto y el mismo hecho, pero la clave está en la diferencia del fundamento. Si el fundamento es distinto en el ámbito penal y en el administrativo, se pueden diferenciar los bienes jurídicos en los cuales supuestamente se ha incurrido en infracción, se dan ese tipo de situaciones sin ningún problema. Pero si hay una decisión previa en el Poder Judicial y todavía el proceso sancionador está en curso en la administración pública, simplemente ya se sujeta a lo que se decidió a nivel judicial. O sea, ya no puede seguir tratando el tema a nivel administrativo y mucho menos tener una decisión distinta a la que tenía el Poder Judicial, porque ya se ve vinculado a la decisión que se tiene a nivel judicial. O sea, prima lo judicial, la decisión judicial, sobre cualquier decisión administrativa que pudiera haber al respecto. Entonces se sujeta a eso, esa es la subordinación y ese es el tener en cuenta ese tema en todo procedimiento sancionador que se lleve a cabo, ya sea en la etapa que se encuentre, ¿no? Como le decía, en la etapa destructora o en la etapa sancionadora puede darse, justamente se da un pronunciamiento judicial que trata sobre el mismo hecho. Entonces, si eso se da de esa manera, definitivamente la administración tiene que tenerlo en cuenta. O sea, no puede dejarlo de lado y seguir actuando y en función a su propio criterio de establecer una decisión así a ciegas sin tener en cuenta la decisión que puede haber de alguien judicial. Entonces, ese es el tema que hay que tener en cuenta. Todo lo que se decida a nivel judicial y que tiene incidencia en el hecho que es materia del procedimiento administrativo sancionador va a tener repercusión en el procedimiento administrativo sancionador y va a tener que tenerse en cuenta. Entonces, definitivamente eso vincula al órgano instructor y al órgano sancionador. Esto lo vamos a ver con más detalle en el tema de la notificación, pero creo que es algo que hay que mencionarlo desde el principio porque es básico el tema de que la persona que está sujeta a un procedimiento sancionador, persona, jurídica, lo que esté en curso en el proceso sancionador, tenga conocimiento inmediato, lo más pronto posible, de que efectivamente hay un proceso administrativo sancionador que esté iniciado y que esté en curso. Desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador tiene que darse la posibilidad a la persona que conozca y que posteriormente esa persona, en base a ese conocimiento, pueda presentar los argumentos que considere pertinentes, los elementos probatorios que considere pertinentes para poder hacer sustentar su posición y poder desvirtuar, si se puede, la presunta infracción que se le está imputando. Entonces, esta etapa de notificación es básica respecto al tema de procedimiento administrativo sancionador. Tiene que darse siempre la posibilidad de que el administrado pueda conocer la situación, el proceso administrativo que se le está iniciando. Si no hay esa notificación, cualquier proceso administrativo sancionador se cae de por sí. O sea, si no hay una notificación válida, si la notificación no es oportuna, si no se le da el plazo adecuado, el plazo suficiente para que pueda responder el administrado, cualquier procedimiento administrativo sancionador se cae. No hay procedimiento sancionador, ni mucho menos sanción puede haber si no se le da al administrado la posibilidad primero de conocer, por lo menos, y se inició un proceso en su contra. Si el administrado no presenta elementos y finalmente en el plazo que se le da no presenta elementos para que el órgano instructor pueda evaluar la situación, bueno, ya será un tema del administrado, pero se le dio la oportunidad para hacerlo. O sea, mínimo tiene que notificarse al inicio y darse la oportunidad de que esa
administrado puede efectivamente dar respuesta, si puede hacerlo, dar respuesta a la supuesta infracción que se le está imputando. Entonces, por eso es tan básico y por eso recalco tanto el tema de la notificación. Ya les comentaré con mayor detalle cómo puede darse una notificación y qué contenido debería tener de manera ideal esa notificación. Como les decía al inicio, o sea, la idea es plantearlo lo mejor posible, ¿no? Porque la idea no es quedarnos a medias y decir, bueno, basta con notificar, decirle, señor, se inició un proceso administrativo en tal sitio y bueno, esperamos sus comentarios. No, hay que tratar de hacerlo lo más detallado posible para evitar el tema de una posible indefensión. Voy a recalcar mucho el tema del derecho de defensa, porque es básicamente, como todo proceso judicial, y en este caso administrativo, y más en este tema en que hay una posible sanción, hay que salvaguardarse mucho el derecho de defensa del administrado. No puede haber nada que impida al administrado hacer valer su posición, que la administración conozca lo que él está también considerando respecto a ese hecho. Entonces, voy a recalcar mucho este tema a lo largo de todo lo que les comento. Y justamente voy a hacer referencia incluso a algunas sentencias que también hacen referencia tanto a nivel judicial como sobre todo a lo que nos interesa en este tema, a nivel administrativo, la importancia de dar el derecho de defensa durante este tipo de procesos administrativos sancionadores. Entonces, yendo al lo que denominamos ya trámite en sí, el detalle de este procedimiento administrativo. Este trámite lo van a ver básicamente en el 235 de la ley 744, que es bastante amplio y es bastante detallado respecto al procedimiento que se sigue, ¿no? Básicamente hay que seguirlo como parámetro base, ¿no? Obviamente, como le digo, como parámetro base y el marco en el cual debemos tener en cuenta si nos encontramos a cargo de procedimientos sancionadores o en alguna oportunidad somos sujetos a un procedimiento sancionador. Podemos estar en los dos lados, digamos, si es posible, del espejo, ¿no? Entonces, efectivamente, este 235 es muy detallado en la medida de lo posible respecto al tema del trámite que se debe llegar en este procedimiento administrativo sancionador. En primer lugar, antes del procedimiento administrativo sancionador, antes de dar inicio al procedimiento administrativo sancionador, se pueden dar actuaciones previas de investigación, averiguación, inspección, para ver si efectivamente es pertinente iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Esto lo prevé así la norma, pero tampoco es algo que a veces no se da. De frente pasamos al proceso sancionador sin esperar, sin evaluar, sin dar la posibilidad de esas indagaciones previas en las cuales podamos de alguna manera contar con mayor sustento o evidencia documental, porque básicamente, como les he venido refiriendo, este procedimiento es básicamente documentario, los elementos que se manejan son documentales. El órgano instructor, porque es el órgano de la primera fase, que se encarga básicamente de quien le correspondería a estas indagaciones previas. Este órgano instructor podrá disponer la realización de este tipo de actuaciones que permitan acreditar la existencia de infracción, comprendiendo cualquier acción que pueda ser necesaria y pertinente para la obtención de documentación adicional que sea pertinente y que sea relevante para los fines del proceso administrativo. Entonces, este tipo de indagaciones previas trata, en la medida de lo posible, buscar mayores elementos documentales, básicamente, que permitan con mayor convicción poder iniciar un procedimiento sancionador. Y eso les permite iniciar cualquier procedimiento, cualquier acción que sea necesaria y pertinente para la obtención de la documentación adicional que pudiera considerar necesaria para poder iniciar un proceso administrativo sancionador. Esta decisión debe ser sustentada por el órgano instructor. Debe decir, sí, voy a hacer una decisión de efectuar indagaciones previas y eso debe constar en el expediente. Toda actuación que se da en el marco de un proceso administrativo sancionador debe constar en el expediente, por la misma naturaleza documental que tiene el mismo. Entonces, esta decisión de iniciar indagaciones previas debe constar en el expediente y debe tener un plazo. Es un plazo, como todo el procedimiento que se
administrativo sancionador se cuenta en 10 hábiles, que podría ampliarse, depende un poco ya aquí de la regulación que pudiera haber respecto al proceso sancionador en el cual nos encontremos, pero es un proceso que normalmente se da una decisión de hacer esas indagaciones previas y normalmente no se amplía, porque si efectivamente en un plazo de 10, 15 días que pudiera haber, no se llega a contar con mayores elementos, por otros con los que ya se cuenta, o los mayores elementos que a los que ya se cuentan, bueno, ya no sería necesario por qué prorrogar innecesariamente el inicio del proceso sancionador si corresponde el inicio del mismo. Entonces, ya si nos vamos al inicio del procedimiento sancionador en sí, como lo que venía diciendo, se inicia como el otorgamiento al administrado de un plazo de 5 días para formular, como mínimo, para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa que el administrado considere adecuados. Justamente en esta parte, en la etapa de notificación, justamente, se tiene que tener en cuenta que la comunicación debe ser bastante precisa, bastante detallada, como venía diciendo. No puede ser muy genérica, que no permita al administrado asegurar de manera clara y conocer de manera clara lo que se le está imputando. Entonces tiene que ser bastante detallada al respecto. Entonces la comunicación debe ser oportuna, debe ser expresa. Sí, señor. Cuando se refiere a las alegaciones y utilizar medios de defensa, es contra la queja, contra un documento que ha dado motivo a la inspección. Claro, o sea, ya nos adelantamos un poco. Cuando ya se le notifica al administrado que hay una situación, una presunta infracción en la cual ha incurrido, ahí se le comunica los hechos en los cuales está en curso. Entonces, el descargo, la alegación a la que se refiere ahí es respecto a ese hecho, a esa situación que se le está cuestionando al administrado y que implicaría a criterio de la administración una posible infracción. O sea que es en base a un documento, no en base a el notificador venga y te lo diga oralmente. No. El notificador te comunica, te entrega la notificación que contiene todos los elementos en los cuales, le voy a detallar ahorita, en los cuales se le comunica al administrado que tal situación, tal hecho, implicaría una presunta infracción por la cual se le da la posibilidad de que presente sus descargos, de que presente sus alegaciones, los elementos probatorios con los que cuente, para desvirtuar, si cabe, ese hecho. Entonces se le da la posibilidad, todo es por escrito, documentado. Si no hubiese ocurrido eso, entonces estaría incurriendo en la legítima defensa que puede tener. Claro, sí. No, como lo dije antes claramente, o sea, si no hay notificación, si el administrado no sabe que hay un proceso administrativo sancionador en curso, el proceso no es válido, o sea, es nulo. Sí. Sobre este tema, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de las municipalidades que notifican por no tener licencia de funcionamiento y le dan un plazo de 5 días? Y justo en el último día, en el quinto día, el administrado logra sacar su licencia, ¿no? Y en ese día, por ejemplo, el administrado saca su licencia a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde le están poniendo una multa por no tener licencia, o al revés, ¿no? Saca a las 4 de la tarde, pero a las 10 de la mañana ya le pusieron la multa. No, pero estamos hablando justamente, estamos hablando del plazo en que le hayan dado 5 días, por ejemplo. Sí. Entonces, si le han dado 5 días, tiene que esperar todavía que el administrado responda. O sea, por lo menos el administrado tiene que responder. No, la administración no podría imponer una sanción inmediatamente pasados los 5 días. O sea, no es inmediato el tema. O sea, no es Al sexto día podría imponerle una sanción, si no sí. cumplida. Si el administrado responde, la administración está obligada a evaluar el tema. O sea, Contestar esa respuesta que ha dado. Claro, tiene que considerarla. Y después recién imponer una sanción. Si es que corresponde la sanción, porque si determina que de acuerdo a los elementos que ha presentado el administrado no corresponde aplicar esta infracción, no. Por ejemplo, si el administrado presenta que está haciendo un trámite de licencia, ¿eso sería un descargo válido para no imponer una sanción? Bueno, pero estaría la infracción en el momento que la estableció la administración se habría dado por no tener procedimiento. O sea, sería un elemento tal vez a tener en cuenta, pero no sería una situación que lo eximiría de la situación de la infracción, porque o sea, es en el momento en que se están dando que los hechos se han atribuido como infracción. No tengo una pregunta.
En caso, ya si la persona, es decir, impone una multa, ya sea por decir, por no cumplir con las normas por decir, con las normas que establece su ordenanza, impone una multa, entonces la persona hace su descargo, es decir, en todo caso hay 5 días. Y ahora, en este caso, si la administración, es decir, no te responde, te emite, en este caso, es decir, la sanción o la papeleta de sanción, la resolución de sanción administrativa, pero sin responder en este caso al descargo que realizaste. ¿Eso es válido, doctora? ¿Usted puede en este... Claro, es que bueno, estamos adelantando un poco, ¿no? Pero la resolución que finalmente decide si aplica o no una sanción tiene una estructura y tiene que tener en cuenta, mencionar y considerar, tiene que considerar su parte de fundamentación, tiene que señalar que ha recogido. Si ha habido un descargo de parte del administrado, tiene que señalar cuáles han sido sus descargos, tiene que mencionarlo en la resolución. O sea, no puede hacer una resolución si es que ha habido descargos y no tenerlo en cuenta. O sea, por lo menos tiene que tener, se puede aplicar sanción, pero tiene que mencionar, tiene que señalar que se tuvo en cuenta los elementos que ejecutó el administrado y cómo lo valoró. O sea, tiene que decir cómo lo valoró. O sea, la motivación de la resolución viene ahí. O sea, la motivación tiene que explicar, la resolución tiene que explicar por qué llega a esa decisión. O sea, no es una resolución que te diga se aplica la sanción al señor Juan Pérez porque aplicó incurrió en inflación, se aplica tal multa. O sea, sino que tiene que haber una fundamentación previa. Doctor, Tiene que si el caso considerarse fuera, es decir, si el caso fue así como ha procedido en este caso, es decir, entonces, es decir, en el caso de 15 días, tenía que presentar el recurso que de nulidad de la persona lo que es el descargo, previamente documentado el descargo, ¿no? Entonces, si no te contestan, entonces, bueno, el artículo 107 dice, ¿no? Que, es decir, siempre la administración te tiene que contestar, ¿no? Entonces, posteriormente se encuentra, podría dar el hecho porque todavía no te ha, es decir, no te ha resuelto tu descargo y puedes esperar todavía que se resuelva, o tú tenías que impugnar en este caso la resolución de sanción administrativa. No, tiene una resolución, o sea, no necesariamente entendamos de que la administración recoge toma los descargos que presenta la persona y los incorpora al expediente sancionador. Entonces, en el expediente sancionador tiene que tener en cuenta. Pero en caso que no lo toma en cuenta, como tienes que intentarlo. O sea, eso estaría mal. O sea, si la resolución no tiene en cuenta, lo vamos a ver como medio ley, pero si la resolución no tiene en cuenta, no motiva, no considera, a pesar de que hubo un descargo que presentó el administrado, no lo tuvo en cuenta ni lo menciona en la resolución, entonces tú válidamente puedes decir que efectivamente no aplicaron el derecho de defensa adecuadamente. O sea, porque no tuvieron en cuenta ni siquiera lo que tú dijiste. O sea, porque no lo han considerado ni en la resolución. O sea, por lo menos se exige a la administración que en la resolución que resuelve todo el procedimiento te recoja esto. Lo recoja no solamente diciendo se recibió el pedido de la señorita tal, sino que qué decía ese pedido, qué decía ese descargo y finalmente cómo ese descargo, cómo fue evaluado por la administración, porque si no lo evalúa también es indefensión, o sea, no estás permitiéndole, no estás considerando esos descargos para la evaluación correspondiente. O sea, no solamente recibir, ya los dejo aparte y yo decido por mi parte, hago mi fundamentación en base a lo que yo creo, sino que también tengo que tener en cuenta en la fundamentación que hago, tengo que tener en cuenta lo que dijo el administrado. Si no lo tiene en cuenta, está mal, o sea, y sería un aspecto a cuestionar de esa restricción, definitivamente. O sea, el mayor error, como les decía, que puede tener un sancionador es no tener en cuenta justamente la posición del administrado. O sea, no darle la oportunidad primero de que descargue y segundo, habiendo tenido la oportunidad y habiendo presentado a este administrado su descargo, no valorarlos ni tenerlos en cuenta para la resolución final. Porque si no lo tiene en la resolución final, es como que tampoco lo hubiera tenido en cuenta, o sea, porque nunca tuvo en cuenta lo que presentó el administrador, los argumentos que puede haber tenido y que pueden haber sido definitivos para establecer si había o no una infracción. Entonces, si finalmente la resolución no argumenta nada sobre el tema de los elementos que presentó el administrado, no podría ser una resolución válida, no sería una sanción aplicable válidamente. ¿Por qué? Porque básicamente está dejando de lado el derecho de defensa del administrado. O sea, este procedimiento justamente incorpora el tema de la garantía, de la defensa y de permitir al administrado conocer esta situación, porque justamente busca que el administrado tenga la posibilidad de defenderse. Si no se le da la posibilidad de defenderse, ya sea primero presentando su descargo, como después de presentados, que la administración recoja los mismos, los evalúe y fundamente
por qué no consideran que estos descargos son válidos, no levantan infracción, no levantan el criterio que tiene la administración. Entonces, explicar la resolución. O sea, la resolución de sanción administrativa sancionadora tiene que ser bastante detallada. O sea, no es fabricar una fábrica de hot dogs, o sea, no es así. Sacar resoluciones sancionadoras. Hay que explicar y fundamentar. O sea, por lo menos en la resolución puede ser 2 o 3 hojas, pero el tema es que dentro de toda esa resolución esté toda esa parte, esté toda una estructura que les voy a comentar más adelante. Pero la cosa es que esté sustentado, ya yendo al tema del descargo del administrado, que esté planteado ahí el descargo del administrado y por qué a criterio de la administración, si es que hay sanción, por qué a criterio de la administración ese descargo no fue suficiente o no levantó la resolución que se le imputaba. Pero vamos a verlo en el tema de la resolución con mayor detalle, porque ahí es el punto al que quiero llegar. Vamos a verlo ahí. Sí. Doctor, sí, es una pregunta. En caso que el administrado no responde por X motivos, porque siempre para emitir un informe de control conlleva el plazo, pero generalmente se determina de que en vista de que no ha emitido respuesta, asume el contenido, ¿no? Digamos, de la observación que se está emitiendo. En este caso, se puede sancionar, porque ya no ha presentado dentro del plazo. Claro, se le dio la oportunidad Claro. De presentar su descargo, ¿no? Y esta persona se le dio el plazo correspondiente que establece unas normas, ¿no? Y esta persona no contestó, a pesar de que fue válidamente notificado, ¿no? Entonces si no contestó ya es un tema de esa, o sea, digamos, es un tema que el administrado o el funcionario, si es un caso de control. No, en algunos casos no se publica o no se publica en el peruano, en el diario oficial, pero claro, no sí. logran obtener, digamos, el administrado, digamos, la observación, ¿no? El tema por el cual se le va a sancionar. Claro, sí, se han visto algunos de ustedes, deben haber visto que en peruano, en algunos diarios se publica, claro, estoy hablando del caso de órganos de control funcional, ¿no? Claro. O sea, se publica el nombre de administrados, porque de personas, de funcionarios básicamente, por el cual no se les ha ubicado en su domicilio que supuestamente tenían, y se les notifica por el peruano, por un diario de circulación. Entonces, esa es una modalidad de notificación que prevé las normas de control, ¿no? Que prevé esa situación. Entonces, si se han agotado todos los medios previstos para notificar al administrado o al funcionario en este caso, y esta persona no se acerca a recoger sus hallazgos para prestar sus descargos, entonces básicamente se le da la posibilidad no podría alegar indefensión, no podría alegar indefensión. No podría alegarlo porque se le da la posibilidad. Si no ha presentado, es un tema que escapa, digamos, al honor. O sea, la cosa es darle la posibilidad, por lo menos darle la posibilidad. O sea, si el administrador lamentablemente para él no tiene argumentos, no tiene elementos para desvirtuar la posible infracción, pues con mayor razón, pues le corresponde una infracción, le corresponde una sanción, ¿no? Por una infracción de cometido. Entonces, la cosa es darle la posibilidad, que ese administrado no quede indefenso, que no pueda alegar en ningún momento, ya sea cuando se resuelve el procedimiento administrativo sancionador, como si ya se fuera el contencioso, pudiera alegar que se le cuestionó, o fuera el proceso penal o civil en el caso de ustedes, ¿no? Entonces, pudiera alegar que no se le permitió ejercer su derecho de defensa, ¿no? Se le permitió ejercer su derecho de defensa, la cosa es que no hizo efectivo su derecho de defensa, básicamente es eso, ¿no? Entonces, estaba yendo a la comunicación justamente de cargos, o sea, la comunicación en la cual, el momento en que se inicia el procedimiento sancionador, se le comunican los cargos al administrado o funcionario que queremos hacer la diferenciación. Esa comunicación debe ser oportuna, expresa, precisa, debe ser relativa a los hechos imputados y sus consecuencias jurídicas. Consecuencias jurídicas, básicamente, este hecho amerita es un supuesto de infracción que amerita, por lo tanto, una correspondiente sanción que está prevista todo en la norma. Entonces, si vamos al detalle, todo debe ser lo más detallado posible y bueno, si después quieren este detalle ya se los haré llegar también. Pero básicamente ese detalle de esa notificación, de esa comunicación de cargo, debe señalar la indicación del acto, del que se imputa
la infracción. Debe señalar qué acto, qué situación, o actos, ¿no? Porque pueden ser actos, en los cuales está incurriendo en la infracción determinada. La sanción que se va a imponer por la infracción imputada. El órgano competente para imponer la sanción. ¿Quién está a cargo de imponer la sanción? Ojo que hay ahí también tener en cuenta la diferenciación entre órgano instructor y órgano sancionador. Entonces ahí tienes que decir, el órgano competente para imponer la sanción, de acuerdo al supuesto que nos encontremos, es tal, es el tribunal tal, es la comisión tal, es el órgano sancionador tal. Entonces tienes que especificar ya en la notificación quién es el órgano que se va a encargar de imponer la sanción. Debes señalar también expresamente el plazo para el sí. Muchas veces el órgano competente está visto en el TUPA. Si no cumple con él, si lo sanciona otro órgano que no es la competencia, se declararía la nulidad. Claro, o sea, si está establecido claramente quién es el órgano que establece e impone la sanción, y no es un órgano incompetente, otra instancia que no corresponde, ese también es un supuesto. O sea, esa también es una situación que, como le digo, el procedimiento sancionador busca ser bien garantista. Entonces, si tú aplicas una sanción por parte de un órgano al que no le correspondía, no tenía ninguna competencia para imponer la sanción, eso no corresponde. O sea, ese órgano no le correspondía imponer la sanción. O sea, en ese tema hay que tener en cuenta que y a veces les han comentado, que el proceso administrativo sancionador recoge mucho del tema del derecho penal y como tal es muy garantista. Entonces, el derecho administrativo sancionador entonces es muy garantista. Entonces, cualquier distorsión que pudiera haber de este procedimiento tipo, que le digo, cualquier distorsión, un órgano no competente, una falta de notificación, no tener en cuenta en la resolución, no tener en cuenta los descargos del administrado, en fin, cualquier situación que distorsione eso, ya genera que ese procedimiento no esté bien llevado y por lo tanto sea pasible de cuestionamiento. Entonces, eso también sería materia de cuestionamiento de ser el caso, ¿no? Entonces, pero me permiten, vamos avanzando para no que hagan el inicio y aún hay más detalle respecto al tema, ¿no? Entonces, como les decía, la comunicación de cargos tiene que ser bastante precisa, bastante exhaustiva. Tiene que decir el plazo para los descargos, tiene que especificarle claramente, es un elemento muy importante, el plazo. Porque algunos administrados, si no les fijas un plazo, pueden pensar que tienen un mes, o 20 días, 30 días para presentar sus descargos. Tienes que establecerle claramente que tienes 5 días hábiles para presentar sus descargos, o 7 días, depende normalmente son 5. Entonces tiene que ser bastante claro, bastante expreso y claramente para el administrado el plazo con el que cuenta para presentar sus descargos, ¿no? Luego de este tema viene la parte ya de recepción de los descargos, correspondiente a la que el administrado recibe los descargos. Entonces los administrados reciben los descargos, reciben la notificación y presentan sus descargos. Entonces, ¿cómo es que el tema de los descargos que presenta el administrado si los hubiera? Obviamente, como les decía, ya el hecho de darle la posibilidad al administrado de que presente sus descargos, ya estás asegurando en principio, es la primera etapa en la cual tú aseguras la posibilidad del ejercicio del derecho de defensa. Y el administrado ahí tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Entonces, normalmente las administraciones fijan determinados requisitos o aspectos a tener en cuenta mínimos por parte de esos descargos. Trata de dar facilidades al administrado para que tengan claro qué es lo que puede presentar o cómo lo puede presentar el administrado sus descargos correspondientes. Normalmente, como todo el proceso administrativo sancionador, son de manera documental, se presentan por escrito, obviamente. Claro. Así como se ha recibido la notificación, también los descargos que presenta el administrado también se presentan por escrito. Entonces, básicamente, ¿cómo pudiera presentar? Ese es un cómo pudiera, no es que definitivamente tiene que ser así, ¿no? O sea, básicamente la recepción de los descargos tendrá en cuenta cómo pudieran ser esos descargos. Esto ya lo pongo en el supuesto de que alguien se encontrara en la situación de que fuera una persona que está en curso en un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Lo ideal es que el administrado que quiera presentar sus descargos a un procedimiento administrativo sancionador trate de dar una exposición ordenada de los hechos, de los documentos probatorios con los que cuenta, que para criterio de este administrado desvirtúen o contradigan los cargos que se están imputando. En la notificación, en la comunicación de cargos, trate de desvirtuar justamente, de contradecir
esos cargos que se le estaban imputando. Básicamente eso es lo que debe buscar el administrado. Un administrado que está sujeto a ese tipo de procedimientos debe buscar contradecir en la medida que sea posible. Para algunos será fácil, para otros, si la situación está clara, será muy difícil, será imposible argumentar o sustentar de alguna manera que efectivamente no hay una infracción. Entonces, pero si lo pudiera hacer, esa exposición debe ser bastante clara, ordenada, y debe buscar desvirtuar los cargos en materia de procedimientos sancionadores. También es importante que señale cuál es el domicilio que tiene válido para la gestión de notificaciones, o incluso si lo contempla el procedimiento de la dirección electrónica para esa misma finalidad. Y ofrecer todos los medios de prueba que a su juicio estimen pertinentes. O sea, el administrado en este caso es libre de poder ofrecer los medios de prueba que estimen pertinentes, todo lo que él considere que puede ayudar a su defensa y que puede ayudar a que este administrado efectivamente pueda librarse de la sanción a la cual se le está imputando y la cual llevaría el proceso sancionador. Tiene que presentar todos los medios de prueba que pudiera tener. Tiene que tratar de presentar todos los medios que estén a su alcance. Entonces, presentados esos descargos, si los hubiera, obviamente aquí viene la diferenciación y lo ven ahí, o sea, con el respectivo descargo sin él. Aquí viene el tema un poco ligado con lo que decía la participante. Con el respectivo descargo sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realiza de oficio las actuaciones que puedan ser necesarias para el examen de los hechos. O sea, no está sujeto el órgano instructor que veíamos, o sea, no está sujeto necesariamente a esperar si ya pasa el plazo y este administrado no presenta sus descargos, no presenta los elementos que pudieran desvirtuar su infracción. Eso no obsta a que el órgano instructor pueda adoptar todas las actuaciones que sean necesarias para que pueda examinar esos hechos, recabando todos los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, de ser el caso, una existencia de responsabilidad que implique una sanción. Entonces, el órgano que se encarga de instructor, si lleva bien el proceso, como les digo, estamos hablando de lo que debe hacerse y no a veces lo que lamentablemente observamos en muchas instituciones. Si lleva bien el proceso, debe preocuparse. O sea, no es que solamente yo tengo el expediente inicial, el documento inicial que señala que hay una presunta infracción y después espero que lleguen los descargos del administrado y si nunca llegan, bueno, solamente tengo esto y con eso trabajo y hago mi resolución y ya sanciono a esta persona. Sino que, de ser posible, debe tratar de buscar todos los medios que le permitan una mayor convicción sobre los hechos. Entonces, debe tratar de hacer lo mejor posible para buscar todos los elementos que sean relevantes para el caso. Si puede argumentar y puede sustentar de la mejor manera en su resolución final, es en base a que se preocupe por buscar todos los elementos, todo el sustento posible para que pueda establecer si corresponde una sanción o no corresponde una sanción. Entonces, este es un aspecto que tener mucho en consideración, porque a veces los órganos instructores, básicamente, que son los que llevan a cabo el proceso, no tienen en cuenta esa etapa, ¿no? Esa parte en la cual deben ellos por sí mismos, de oficio, tratar de buscar todos los elementos que les permitan llegar a una convicción de que efectivamente corresponde aplicar una sanción o no. Entonces ahí ya corresponde al órgano instructor si cabe oficiar, si cabe pedir a otra unidad mayores elementos, básicamente tratar de recoger todas las pruebas que le permitan al órgano instructor, sin perjuicio de contar o no con los descargos del administrado, poder contar con elementos probatorios que le permitan sustentar una decisión final. Entonces, una propuesta de decisión, en todo caso, en el caso del órgano instructor. Entonces, concluida esta etapa de recolección de pruebas, esta autoridad instructora es ahí cuando hace la propuesta, la propuesta de resolución, porque esta autoridad instructora propone una resolución. Entonces, ahí viene la parte ya de motivación, porque ya esa propuesta de resolución debe establecer de manera motivada cuáles son las conductas que se consideran probadas, de ser el caso, constitutivas de infracción, la norma que prevé
ahí vamos al tema de legalidad y tipicidad, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga. O bien, como puede pasar, proponer la declaración de la no existencia de infracción. O sea, aquí la resolución en uno u otro sentido, ya sea proponiendo, estableciendo cuál es la norma que establece la sanción y por lo tanto determinando que corresponde aplicar una sanción al administrado, como el proyecto de resolución que implique no determinada sanción, no hay infracción y por tanto no sanción, ambos deben ser debidamente motivados. O sea, entramos al tema, otra vez, fundamental de la motivación. O sea, aquí también la motivación de la resolución debe ser muy clara, debe establecer claramente cuáles son los aspectos que tenía en cuenta para poder llegar a una decisión en uno u otro sentido, ya sea por un lado imponiendo sanción o en el caso recomendando que no se imponga ninguna sanción. También como les digo, como les decía al comienzo, ¿no? O sea, no es el fin, no es que todo proceso administrativo sancionador debe llevar necesariamente una sanción, sino que si los elementos son claros para determinar que no hay una infracción, eso no le quita ningún mérito ni es ningún cuestionamiento, no debería ser al menos ningún cuestionamiento a la capacidad o al criterio del órgano sancionador, el órgano instructor sobre todo, proponer una resolución en la cual no se imponga sanción. O sea, si efectivamente se observa que no hay elementos, no hay que forzar la situación, no hay que forzar, no hay que crear y tratar de meter como sea en un supuesto de infracción una conducta que no lo tiene, o tampoco corresponde de que un hecho que se ha desvirtuado por parte del administrado, si queda claro que se ha desvirtuado la situación de infracción, no podemos como administración poder seguir insistiendo con un hecho que no va. Y finalmente es un aspecto que finalmente va a implicar mayor perjuicio al administrado, porque si se sanciona y el administrado considera válidamente que no ha sido debidamente apreciado los hechos, sancionado indebidamente, eso le va a generar después más tiempo en el cual tenga que buscar que finalmente sea efectivo su derecho. Entonces, creo que los órganos que se encargan de la instrucción y obviamente también la sanción deben tener muy en cuenta eso, que finalmente la clave está en esta etapa, justamente en la etapa de que puedan evaluar los documentos, los elementos probatorios, los descargos del administrado, y en base a esto ahí puedan tomar una decisión que les permita llegar a una convicción clara, a una decisión clara respecto al tema que están manejando. Entonces, es ahí donde el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción, que ya viene en la etapa del órgano sancionador, podrá disponer si corresponde, y eso es lo que le compete al órgano sancionador, acciones complementarias siempre que sean indispensables. Se le da esa posibilidad última ahí al órgano sancionador de, sin perjuicio de todo lo que se haya actuado en la etapa instructiva, la posibilidad de que el órgano sancionador pueda disponer de acciones complementarias cuando la cosa no le queda tan clara, cuando efectivamente considera que hay elementos, hay situaciones que no están muy claras, no están bien definidas en la etapa instructiva, en lo que le ha presentado el órgano instructor, y por lo tanto el órgano sancionador dispone a acciones complementarias al respecto. Entonces, esta actuación complementaria no necesariamente es obligatoria, como lo señala la norma. Es la posibilidad que tiene el órgano sancionador, si cabe, de poder hacer referencia a la necesidad de poder requerir mayores actuaciones que permitan a este órgano sancionador, que finalmente es el que va a tomar la decisión, se aplica o no la sanción que propone el órgano instructor, o también si decide no aplicar la sanción, fijar esas acciones complementarias que le permitan una mayor convicción y una mayor certeza de lo que se está llegando. Entonces, justamente he tratado de dar un poco de tiempo para llegar a la etapa de la resolución que sanciona o no sanciona. Es justamente, yo creo que el tema de la resolución, siguiendo este procedimiento, debe tener ciertos elementos mínimos que permitan asegurar tanto la debida ejecución de este procedimiento. La resolución es el reflejo
de un procedimiento sancionador bien o mal llevado, porque en la resolución deben establecerse todos los antecedentes, los supuestos que tuvieron en cuenta, los argumentos que tuvo la parte infractora, si es que hubieron los mismos. Entonces, finalmente, esta etapa resolutiva es muy importante, y sobre ella quería incidir bastante. Esa resolución, en primer lugar, tiene que ser bastante motivada. O sea, sin motivación no hay una debida resolución. O sea, la resolución no puede ser sin motivación alguna. O sea, tiene que haber una debida motivación señalando la existencia o inexistencia de infracción. Tiene que ser claro, ¿existe o no existe infracción? O sea, no hay, digamos, un punto medio en el tema de la infracción o no, porque no es que existe media infracción o hay parte de la infracción o algo de lo que hizo esa persona es un supuesto de infracción, una parte de la infracción que estaba prevista en la norma. Lo que existe o no existe infracción, eso es lo que hay que tener bien claro y debe fijar expresamente la resolución que concluye el proceso sancionador. Entonces debe señalar claramente si existe o no infracción, así como si corresponde, obviamente, imponer la sanción o declarar no al lugar su imposición si fuera el caso. Entonces, otro punto a tener muy claro es que esta resolución solo corresponde pronunciarse respecto a los hechos materia del pronunciamiento, que ha sido materia del pronunciamiento del órgano instructor, porque el órgano instructor vincula en ese aspecto al órgano sancionador. Los hechos que han sido materia de instrucciones a través del órgano instructor correspondiente son los cuales se pronuncia el órgano sancionador. No generan nuevos hechos, estamos hablando de los mismos hechos que ve el instructor, son los mismos hechos que maneja el órgano sancionador. Entonces, esa resolución, obviamente, así como se notificó al inicio del proceso, esa resolución debe ser notificada debidamente al administrado, y básicamente para que el administrado tenga conocimiento de la situación, de la decisión final a la que llegó la administración y de la posibilidad de interponer los medios impugnatorios que pudiera tener, que le pudiera dar la estructura del procedimiento del que se trata, ¿no? O sea, una reconciliación o una apelación si inmediatamente lo contempla el procedimiento sancionador que pudiera haber. Yendo al detalle de qué requisitos o qué elementos hay en esta resolución que resuelve el proceso sancionador, debe contener, como decía, los hechos de infracciones imputables al inicio del procedimiento y las consideradas en el pronunciamiento del órgano instructor. O sea, debe tener todos los hechos de infracciones imputables, debe hacer mención a todo eso. Debe contener, y aquí vengo a señalar lo que algunas personas traen inquietud de algunos, debe contener un resumen de los descargos formulados por el administrado. Es lo mínimo que un resumen de los descargos formulados por el administrado. O sea, no puede obviar mencionar que el administrado formuló sus descargos y que un resumen, un detalle mínimo o detallado de lo que este administrado expuso al órgano instructor. Debe describir y sobre todo valorar las pruebas que sirven para sustentar su posición. Aquí viene el tema fundamental. Debe señalar, tuvimos en cuenta tales elementos probatorios y señalar cuál fue el grado de valoración de los mismos, en qué medida esos elementos probatorios están llevando a una decisión exponiendo la resolución del órgano instructor. Entonces, esa descripción y esa justificación y valoración de las pruebas que se llevaron a cabo debe estar claramente establecida en la resolución. La resolución debe contemplar esa descripción y valoración de las pruebas que estuvieron a vista durante todo el procedimiento. En el caso de los fundamentos ya de la decisión sobre la comisión, sobre la imputación de una infracción, debe considerar necesariamente los cargos y descargos formulados, así como otros elementos de juicio que pudiera haber tenido, como comentábamos, a bien desarrollar o requerir el órgano administrativo a cargo de la instrucción. Entonces, necesariamente debe tener en cuenta esos cargos, esos descargos que hayan presentado,
así como los elementos de juicio que ya a lo largo del procedimiento sancionador se van generando, porque el procedimiento sancionador es dinámico. El procedimiento sancionador busca que se tengan en cuenta todos los elementos que puedan llevar a una convicción cierta de la persona o del órgano que se encarga de instruir y de posteriormente sancionar. Entonces, se busca que no se quede solamente en los cargos, en los descargos que hubieron, si es que hubieron, y ya finalmente una evaluación sucinta del instructor, la propuesta al sancionador, y que ese sancionador actúe y decida en base a lo mínimo posible, sino que también tenga en cuenta todos los elementos de juicio que pudieran haberse generado durante el desarrollo del procedimiento. Entonces es importante que recoja todo lo que se ha generado, todo lo que se ha actuado durante el procedimiento, para poder sustentar de manera clara y de manera fundamentada la decisión final a la que se llegue en uno o en otro sentido. Si existiera también esa resolución que determina la imposición o no de una sanción, debe tener en cuenta los criterios para la graduación de la sanción. Esta resolución en general hemos tenido determinados cuáles son los criterios que en concreto, para el caso en particular, tuvieron en cuenta para establecer la cuantía de la sanción. ¿Por qué establecieron una UIT o media UIT? ¿Cuáles son los elementos que tuvieron en cuenta? Ahí entra un poco ya el tema de qué aspecto durante el desarrollo del proceso tuvo en cuenta el órgano instructor y el órgano sancionador, que se dieron, que incluso pueden haberse dado durante el desarrollo del proceso y que pueden permitir graduar la sanción, porque obviamente tiene que haber un grado de razonabilidad y proporcionalidad en ese tipo de aplicaciones de sanciones, y en ese tema intervienen los criterios de gradación, así como los supuestos de eximencia. Si hay supuestos que eximen la responsabilidad, con mayor razón deben estar claramente fijados en la resolución que resuelve el proceso sancionador, así como los atenuantes que pudieran ocurrir. O sea, sea criterio de graduación, si hay sanción, establecer qué criterios tuviese en cuenta para que la sanción que proponía, por ejemplo, el órgano instructor era una OIT y yo como órgano sancionador estoy estableciendo media OIT o otro tipo de sanción. Yo tengo que señalar qué criterios para graduar esa sanción he tenido en consideración. Y si yo, órgano sancionador, estoy emitiendo una resolución en la cual declaro que no hay infracción, debo decir cuáles son los elementos eximentes por los cuales yo he considerado que el supuesto que me pusieron en consideración, que aplicaba una infracción, no se ha dado. Hay situaciones que han implicado que no sea aplicable la sanción correspondiente, y por lo tanto yo lo señalo en mi resolución que pudiera haber. Y así mismo los atenuantes también que pudieran haberse generado. ¿Sí? Muchas veces la resolución de sanción ya vienen en formato ya. Y estos formatos son paquetes y no tienen todo lo detallado. Sí, ese es el gran problema con las resoluciones de sanción. O sea, justamente como usted bien dice, ¿no? El tema de formatos. A veces la administración, para facilitarse el trabajo o por no evitar un análisis más detallado de todos los elementos que tuvieron en cuenta durante el proceso, es muy sucinta, ¿no? Y motiva muy pocas resoluciones, ¿no? Entonces, tú encuentras en una media cara que ponen una multa fuerte, ¿no? Entonces, sin que se sustente de manera adecuada, más aún si hubo descargos del administrado, si hubo otros elementos que debieron tenerse en cuenta. Entonces, es importante por eso que el expediente administrativo de sanción siempre esté en la posibilidad de que se pueda documentadamente, como todo consta documentalmente, se pueda efectivamente revisar, ¿no? Si se pudiera, para poder efectivamente ver si se tuvieron en cuenta todos los elementos que debieron tenerse en cuenta para poder establecer esa resolución. Entonces es un problema que se ha generado mucho a nivel de la administración, sobre todo cuando se trata de supuestos en los cuales son muy repetitivos, ¿no? Entonces cuando son casos masivos, la administración, por esa situación justamente de la carga y de evitar fundamentar y poder trabajar, no tiene, si somos benévolos podemos decir, no tiene tiempo, digamos, como para fundamentar con toda la precisión, con todo el detalle que debiera ser la resolución de sanción que se trate. Pero definitivamente tampoco podemos justificar en una falta de tiempo
una situación en la cual estás perjudicando efectivamente a alguien. O sea, efectivamente estás haciendo una actuación gravosa sobre alguien. Entonces, si vas a actuar gravosamente sobre alguien, si la administración está aplicando esa potestad sancionadora, definitivamente debe fundamentarla bien. O sea, la potestad sancionadora que tiene otorgada la administración pública no implica una discrecionalidad y una falta de motivación de parte de la administración pública. La administración pública, la potestad no le da carta libre para imponer sanciones sin fundamentación adecuada, sin una motivación adecuada, mucho menos sin permitir el ejercicio adecuado de defensa del administrado. Entonces, debemos buscar que ese tipo de resoluciones de sanción sean lo más detalladas posible y contengan, de ser el caso, esos elementos a los que me estaba refiriendo. Entonces, si hablábamos de la resolución de sanción, si hay sanción, debe decir expresamente cuál es la sanción que corresponde aplicar, o si no corresponde, declarar la imposición de no sanción y, por lo tanto, archivo del procedimiento. Entonces, esto, pero es la parte final. A veces justamente hay que recalcar ese tema. La administración se queda en la parte final. ¿Hay sanción o no hay sanción? ¿Pero por qué hay sanción? Porque ahí viene la parte más difícil y la parte fundamental de este procedimiento. Fundamental por qué hay sanción. Tienes que decir por qué hay sanción. Tienes que mencionar cómo valoraste los elementos, los criterios, las pruebas que tuviste en cuenta para establecer que hay sanción o no. Entonces, tiene que ser una situación bastante garantista. O sea, garantiza el administrado. Que el administrado, hay que tener en cuenta que el administrado tiene una posición, en este caso, no es de igualdad con la administración. O sea, no nos engañemos, o sea, no es igualdad de la administración. La administración está en una posición, en este caso, de poderle imponer una sanción al administrado. El administrado tiene el derecho de ejercer su defensa, pero corresponde a la misma administración, en la mayor parte de las veces, es la misma administración con la cual ha tenido el problema. Es la misma administración, sus órganos correspondientes, quien se encarga de evaluar el tema e imponer la sanción si es que hubiera. Entonces, obviamente, para evitar que esto sea pues una situación en la cual el administrado se vea avasallado y se vea pues simplemente la administración, bueno, tuviste un problema conmigo, no me cumpliste tal cosa, yo te evalúo, yo te sanciono. Entonces, muchas veces se ve así. O sea, finalmente la administración es juez y parte. Entonces, para evitar esa situación, se buscan las mayores garantías para el administrado. Un proceso administrativo bien llevado debe brindar las mayores garantías al administrado y debe generar la posibilidad de que el órgano instructor, sobre todo, también el sancionador si le corresponde, en soluciones complementarias, pueda cuidarse de buscar la mayor cantidad de elementos probatorios y que le permita sustentar la decisión final a la que llegue. O sea, no debemos buscar decisiones fáciles, poco fundamentadas, que finalmente son fácilmente cuestionables después en otras instancias. Entonces, la administración debe cuidarse mucho de eso, ¿no? Lamentablemente, entiendo que el día a día, la situación, las exigencias a veces de la administración pública implican a veces no fundamentar o no trabajar demasiado bien la resolución, cuando esta finalmente es la parte en la cual debe estar recogido todo el trabajo que ha hecho el órgano, los órganos que han trabajado sobre el procedimiento sancionador. Entonces, es recién en ese momento en el cual la administración debe de hacer todo lo posible para que la resolución sea lo más detallada, más fundamentada, más precisa y finalmente sustente, para que no le quede ninguna duda a nadie de cuáles han sido los motivos por los cuales la administración llegó a tal decisión. Entonces, es por eso que los elementos, los requisitos a los cuales mencionaba, deben estar recogidos en toda resolución que resuelve un proceso sancionador. Y en relación al tema de la resolución justamente y el derecho de defensa, quería justamente citar solamente un párrafo con una sentencia del TC, que es la 649/2002, una acción de amparo, en la cual refiriéndose efectivamente al derecho de defensa. El mismo se proyecta como un principio de interdicción.
de ocasionar su indefensión y con un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de alguna de las partes de un proceso o de un tercero con interés. Al respecto, dice el tribunal, este colegio ha sostenido que el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las acusaciones iniciadas en su contra, ¿no? Aquí se centra básicamente en el tema del inicio del proceso, pero esto es aplicable en sí a todo el proceso administrativo sancionador. O sea, este derecho de defensa debe estar a lo largo de todo el procedimiento administrativo sancionador. Y bueno, para no aburrir leyendo, la sentencia también 1323-2002 es un habeas corpus que resuelve el tema de esta manera. Dice, este colegiado ha señalado los señores al ejercicio del derecho de defensa, que tiene una doble dimensión: material, por un lado, referido al derecho que tiene el imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho, sea a nivel delictivo, sea a nivel de una infracción administrativa, y otra formal, lo que supone el derecho a una defensa técnica, el asesoramiento y patrocinio, sea de un abogado durante el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de referencia. El derecho de defensa es un derecho fundamental, y no debemos olvidarlo como tal. En un derecho, no solamente es el derecho a nivel judicial, el derecho de defensa y el derecho al debido procedimiento no solamente son a nivel judicial, sino que se dan a lo largo de todo el procedimiento sancionadores y administrativos. Entonces, en todos los procedimientos el administrado debe tener la posibilidad de hacer efectivo su derecho de defensa. No puede dejarse de lado eso por un tema de rapidez o por un tema de resultados. Básicamente la administración tiene que respetar ese derecho de defensa en todo procedimiento administrativo sancionador en el cual se encuentre. Entonces, como señalaba ahí, esta vinculación con el derecho de defensa implica que todas las pruebas actuadas, todos los hechos probados, que el órgano considere probados, de acuerdo a todos los elementos que tuvo en cuenta, se expresen en el pronunciamiento resolutivo. Este pronunciamiento debe tener también las razones de calificación jurídica de los hechos. O sea, es decir, cómo subsume este hecho, esta actuación del administrado dentro de determinado tipo que está fijado en las normas correspondientes. Y que ese tipo, esa infracción está subsumida dentro de la conducta en la cual ha incurrido, la actuación en la que ha incurrido, la omisión en la que ha incurrido el administrado, ese tipo conlleva determinada sanción también fijada por legalidad y de tipicidad. Entonces, esa fundamentación jurídica, esa subsunción que se hace de la conducta dentro de un supuesto de infracción y que ese supuesto de infracción a la vez conlleva determinada sanción, debe estar claramente determinado en la resolución que se haga al respecto. Antes de ir al tema de general de conclusiones que en realidad ya les he venido desarrollando a lo largo de toda la exposición, esta parte resolutiva es la parte en la cual la administración tiene la posibilidad de exponer el trabajo que hizo, o sea, el trabajo que hizo durante todo el procedimiento sancionador. Porque, como les he venido diciendo, la administración en la resolución detalla cómo inició el procedimiento, qué descargo recibió, cuáles fueron los descargos que tuvo en cuenta, qué elementos probatorios más generó por cuenta del mismo órgano instructor, cómo valoró ese órgano los medios probatorios que se presentaron, qué grado de valoración le dio, cuál fue el más importante, cuáles fueron más decisivos para que la administración llegue a determinada decisión. Entonces, es ahí cuando recién la administración puede exponer con todo el detalle todo lo que ha venido actuando a lo largo de este procedimiento administrativo sancionador. Es ahí recién en ese momento que la administración puede tener en consideración la posibilidad. En realidad, yo creo que la administración tiene que aprovechar esa oportunidad para fundamentar de la mejor manera posible, de la manera más detallada, que está llegando a determinada decisión. Entonces, es ahí donde se detalla todo, es como un resumen, si cabe el término, de todo lo que trabajó durante el proceso administrativo sancionador, y finalmente ya lleva todo ese trabajo que se ha hecho, todo eso que ha hecho la administración durante el desarrollo del procedimiento sancionador,
todo ese trabajo me lleva a esta decisión final. Me lleva a que finalmente yo decida aplicar una sanción, haciendo esa subsunción a la que le refería, haciendo el análisis valorativo de las pruebas, estableciendo que efectivamente la conducta, la actuación que se refería, efectivamente lleva a eso. Voy a hablar de conclusiones, pero también voy a referirme antes, si el tiempo nos alcanza, para determinados aspectos puntuales ya del procedimiento, retrocediendo un poco, pero básicamente quería llegar a que tuvieran una idea esencial de la propuesta, de lo que se busca, digamos, en un procedimiento administrativo sancionador. Como lo hemos dicho, debe respetar la garantía de defensa del magistrado, la imputación cierta y precisa de la conducta infractora, ¿no? Debe presumir la inocencia. No hay ningún administrado en el cual ya desde el inicio ya se considere que incurrió la infracción. Siempre se habla en términos de presunción, porque hasta que no se llegue al final del procedimiento y en base a todos los elementos que se tuvieron en cuenta, se puede establecer que efectivamente hubo elementos de convicción que permitan establecer que hubo una infracción y la siguiente sanción. Hablamos en términos de presunción, en derecho de defensa, que venía recalcando a lo largo de toda la exposición. Derecho de defensa que debe estar presente a lo largo de todo el procedimiento, al inicio, durante, en el momento de la resolución debe estar expresamente señalado los cargos y cuál fue la valoración que se tuvo a los mismos. Y asimismo tener en cuenta también el tema de plazos. O sea, los plazos también son importantes. Los plazos máximos y también los plazos razonables. O sea, la administración debe tener en cuenta que este procedimiento administrativo sancionador tiene determinados plazos que no debe cumplir, y también que esos plazos no deben ser excesivamente largos, que implican al administrado tener una posible situación gravosa siempre latente y siempre pendiente. Entonces debe tratar de respetar sus propios plazos. La administración no debe pasarse en sus plazos, porque ese es un tema. O sea, muchas veces la administración se excede en sus propios plazos, y si tú no estás ahí detrás observando cómo se está llevando el procedimiento y tú no conoces cómo se está llevando a cabo el procedimiento, los plazos que tienes el determinado procedimiento en específico, ya te está generando una situación irregular de incumplimiento de plazos. Entonces, el plazo también es un elemento importante de tener en cuenta en el procedimiento administrativo sancionador. Este ejercicio de la potestad sancionadora es muy especial para la administración pública, que le da la posibilidad de sancionar por sí mismo. Desde el derecho disponible del Estado pasa también a la administración. Entonces, la administración debe tener mucho cuidado como lo ejerce. Y si lo ejerce, debe llevarlo a cabo a través de un procedimiento regular, de acuerdo al esquema que hemos estado viendo. Y no puede salirse de ese procedimiento. Debe tener en cuenta la garantía, los derechos a los que hemos hecho referencia, porque si no, se lleva a cuestionar el procedimiento. Y esa potestad sancionadora que se ha sido atribuida a la administración pública se ve desvirtuada, se ve mal utilizada, porque la administración pública no sabe cómo aplicarla debidamente. Y el procedimiento que lleva a cabo no es el debido, no permite ejercer el derecho de defensa del administrado, no cumple los plazos previstos, no valora el resultado que se le presentaron, no tiene la posibilidad de la administración de poder requerir más elementos probatorios que le corresponden. En fin, entonces se da todo eso, efectivamente se desvirtúa la finalidad del procedimiento administrativo sancionador, que nuevamente digo, no es el tema de sancionar por sancionar, sino es el tema de darle la posibilidad, justamente, si no hubiera un procedimiento, la administración diría, hay una infracción, por lo tanto lo sancionamos de esta manera a este señor. Pero justamente la administración contempla, si la administración justamente se contempla en la ley del procedimiento administrativo general, y en realidad en toda la ley comparado en la doctrina administrativista, la posibilidad de un procedimiento para llegar a una decisión final respecto a una sanción o no. O sea, no es la posibilidad que la administración aplique de por sí inmediatamente una sanción cuando considere que un administrado está actuando mal, sino que se le da la posibilidad justamente durante el desarrollo de todo un procedimiento y actuando de los elementos que puedan haber en el mismo, y luego sustentando. O sea, recién ahí, en base a todo ese procedimiento, es que la administración puede ejercer válidamente su potestad sancionadora. No cabe una potestad sancionadora que sea inmediata, que sea la administración le pareció mal y de frente le comunica al administrado que tiene una multa determinada. O sea, si
si no ha habido procedimiento sancionador mínimo, o sea, no cabe ejercer válidamente esa posición sancionadora. Entonces, es importante porque si no tenemos claro que este procedimiento es base para llevar a cabo la posición sancionadora, esa posición sancionadora se desvirtúa y se deja de lado por la inmediatez, por querer cumplir, simplemente cumplir resultados y no cumplir con garantizar derechos fundamentales de los administrados. No solamente están recogidos en el derecho, en la normativa administrativa, sino también constitucional. Entonces, no es solamente el respeto en el caso de simplemente recoger los descargos o darle la posibilidad al administrado de que conteste, sino también hay que valorar el tema de la motivación. La motivación de esa resolución debe ser muy fundamentada, debe ser muy clara, muy precisa, debe tener muy claros los elementos que comentábamos y determinados uno por uno, debe ser bastante ordenada, porque justamente estamos generando una sanción, o sea, una sanción a un administrado que no es poca cosa, a veces se ve como algo menor, la sanción administrativa, pero la sanción administrativa, ya sea a un administrado como a un funcionario, ya en el tema de administrativo disciplinario, cuando es una no disciplinario, es una situación muy delicada. O sea, ya de por sí se le está imponiendo parte de la potestad del Estado a determinada persona. Entonces, ese servicio debe darse con todas las garantías que puedan haber. Debe permitirse todas las posibilidades de que el administrado tenga la posibilidad de hacerse oír, de hacerse exponer su situación. Entonces, no podemos, en base a eso, a una supuesta aplicación inmediata de dejar de lado derechos fundamentales. Y fundamentalmente un procedimiento que ya está arreglado, que está establecido en la ley de procedimiento administrativo general. O sea,